Paz de Cristo, buenos días y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Les doy una cordial bienvenida a un estudio, una enseñanza más de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por todas sus bendiciones. Y como siempre, pues le invito a que se tome un tiempito para que en este día escuche la palabra de Dios. Amén. Quiero invitarles a que se sumerjan en el estudio de la Biblia, a que ya no vivamos más en la ignorancia, a que nos amemos, a que perdonemos, a que justifiquemos los errores y las faltas de las demás personas cuando nos hieren. Amén. Muchas veces lo hacen sin darse cuenta o muchas veces intencionadamente, pero igual hay que perdonar. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el fruto de la integridad. ¿Usted cree que en el mundo de hoy, a como estamos viviendo, carece de integridad? Les voy a leer una escritura que se encuentra en Primera de Corintios 1 del 3 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Aleluya. Pues este versículo está muy claro, ¿verdad? El Señor nos enriqueció con su palabra y en todo el conocimiento, es lo que quiere decir la palabra ciencia. En un mundo donde la moral ya no existe, es casi imposible encontrar a personas con integridad y con un buen carácter. Pues se pudiera decir que es una misión imposible. Amén. Cada vez de que abrimos el periódico nos damos cuenta de que políticos, de que gente de muchos niveles socioeconómicos, pues cometen hechos delictivos, ¿verdad? Por la inmoralidad y la falta de honradez. La envidia, desafortunadamente, ha hecho pedazos el mundo en el que vivimos. Amén. En una cultura de idolatría hacia las personas que hacen el mal o que ven y admiran su mal comportamiento, que piden disculpas falsas en público. Me quedé donde piden disculpas falsas. Se crean programas de televisión donde muchas veces las noticias son deshonestas. Escuchamos puras mentiras o las noticias a medias. Noticias amarillantes, noticias alarmantes, amén. Y todos los días nos preguntamos nosotros, ¿dónde quedó la integridad? ¿Dónde quedaron los valores que nuestros antepasados, pues en cierto modo nos inculcaron? El amor a no mentir, el amor a ser honestos, el amor a ser íntegros. Porque si usted se pone a pensar, en el pasado nuestros ancestros eran un poco más moralistas que en el tiempo de hoy. Amén. Si hacían un acuerdo de palabras, se respetaba. Y muchos estudiadores creen que la falta de integridad en la sociedad se podría solucionar cuando descubramos nuestros valores que fluyen desde nuestro interior. No obstante, es precisamente la mentalidad lo que aumenta la inmoralidad en la cultura de hoy. Siglos atrás, en el tiempo de los jueces, el pueblo de Dios vivía bajo el engaño de que esa virtud fluye desde adentro, o sea, del corazón hacia afuera, pienso yo que pensaban. Pero si nos ponemos a analizarlo, la moralidad fluye desde adentro, desde nuestro pensamiento, de nuestro corazón también. Pero lo que nosotros somos lo que proyectamos.
Le voy a leer otra escritura que se encuentra en Jueces 21-25, dice la palabra de Dios. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Este fue uno de los puntos más bajos de la historia de Israel, una era vergonzosa de desorden espiritual e irreverencia hacia Dios. Y lo mismo está sucediendo en nuestro tiempo. Desafortunadamente, muchas personas no saben que Dios nos mira en todo lugar. No hay un lugar donde usted se esconda que la presencia del Señor no lo esté mirando. Entonces, con mucho respeto digo esto, por ignorancia, por la falta de conocimiento, hacemos y cometemos hechos, voy a decir delictivos, sin darnos. Cometemos hechos vergonzosos, hechos que están en contra de las leyes de Dios. Hablamos y nos expresamos de forma indecorosa, porque pensamos que no pasa nada, que es normal, que todo mundo habla así. Pero si nos ponemos a leer la escritura, nos damos cuenta de que realmente estamos fallándole a Dios. Estamos no nomás faltándonos el respeto a nosotros mismos, degradándonos, sino que también sobre todas las cosas a Dios y a otras personas, a los que nos escuchan. Una persona, por ejemplo, que habla malas palabras en frente de los niños, pues qué triste testimonio, qué triste, porque los niños eso es lo que escuchan y lo que están aprendiendo. Una vez escuché a una mujer decir que ella no confiaba, dijo que no confiaba en las personas que no hablaban malas palabras. Y yo dije, pues qué desafortunado, ¿verdad? Porque pues precisamente a mí, quizá una que otra vez sí se me ha salido alguna imprudencia, pero a mí no me gustan las malas palabras ni me gusta la mentira. Es algo que yo detesto, la mentira. Amén. Entonces yo dije, qué desafortunado que esta mujer piense de esta manera, pero pues en fin, ¿verdad? Cuando Dios no es el rey de tu vida, le estás dando el lugar a un caos. No hay una autoridad espiritual o para temerle en tu corazón y en tus deseos, y simplemente significa que tú harás lo que te parezca bien en cada momento de tu vida. Amén. Ser un discípulo de Jesucristo es llevar una vida acorde a su voluntad. Amén. Someterse al señorío del Señor. Dice la palabra de Dios, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que nosotros debemos de reflejar el carácter y la forma de ser de Cristo. Y yo me pregunto, ¿será posible vivir con integridad en un mundo secular? La respuesta es sí. Veamos 3 claves que nos van a ayudar a vivir una vida con integridad. Yo espero que vaya siguiéndome, que vaya reflexionando y que no se enfade de escucharme, váyame siguiendo y para que aprenda y se edifique. Clave número 1, deshazte de tu antiguo yo. En el tiempo de Jesús, la meta número 1 de los discípulos era imitar y llegar a ser como su rabí, como su maestro. Amén. Los discípulos querían hablar, querían caminar y querían hacer todas las cosas como el maestro. Y ellos lo seguían, miraban su ejemplo. Yo pienso que miraban hasta cómo comía, cómo caminaba. Debieron de haberlo admirado tanto, amado tanto al Señor, que querían ser como Él. Amén. Ese es el fin o el meollo del asunto de ser un cristiano, seguir a Cristo.
Ahora les voy a leer una escritura que se encuentra en Efesios 4 del 17 al 24. Dice la palabra de Dios. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y se les enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creado a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Gloria a Dios. Necesitamos deshacernos de nuestra vieja identidad, dejar morir nuestros impulsos carnales y vestirnos con la imagen de Jesucristo. Amén. Quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, lo que yo era antes, con mis pasiones y mis deseos carnales, desecharlo, hacer que muera nuestro yo. Y conforme va aprendiendo uno de la palabra de Dios, vamos aprendiendo a tener la mente y el corazón del Señor. Porque si usted no lee la Escritura, ¿cómo se va a dar cuenta de cómo era el Señor? No le puede conocer, es imposible. Por eso es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios. Mire, déjeme enseñarle algo muy importante. Muchas veces creemos que ser moldeados a la imagen de Dios, esto va a suceder como por arte de magia, orando mucho, esto y el otro. Pero en realidad, parte de ser moldeado a la imagen de Cristo requiere de tomar elecciones voluntarias en la vida. Amén. Tampoco debemos de olvidar que es el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros quien nos da el poder para hacer estos cambios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, como son sus palabras que provienen de Él, que Él inspiró a hombres para que escribieran la Biblia, y lo creemos con todo nuestro corazón, empezamos a temerle, empezamos a creer y a saber que Él nos mira y a tomar buenas elecciones de cómo vivir, buenas decisiones de qué hacer, cómo conducirnos en nuestra familia, en nuestra sociedad. Amén. Punto número 2, debemos de ser firmes en nuestra fe. La humanidad siempre ha luchado con la autoridad. Por naturaleza nos resistimos a la autoridad. Amén. Evadimos toda responsabilidad, especialmente a toda persona. La generación de hoy no acepta el hecho de que estamos gobernados por códigos, por reglas y que estamos bajo vigilancia en todas nuestras decisiones. Amén. Simplemente usted no puede ir por la calle conduciendo su vehículo, haciendo lo que le dé la gana. Tiene que seguir reglas, stops, cruzar la línea del semáforo en verde, etcétera, etcétera. Y todas nuestras decisiones tienen una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. Si nosotros vivimos en este mundo confuso, donde todos, yo he escuchado un dicho de que dicen, ¿para qué son las leyes? Para romperlas. Pero de todas las decisiones que tomemos le vamos a dar cuenta a Dios tarde que temprano. Para eso el Señor dejó sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, para que nosotros los sigamos. Es como el manual, el instructivo de cómo guiarnos y conducirnos en este mundo. No haciendo lo que nos dé la gana, brincando, violando leyes, etcétera, etcétera. Todo tiene un orden. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por un Dios de orden, un Dios que es limpio, puro y santo. Amén.
Esto mismo miraba Josué en el pueblo de Israel. Él empezó a mirar idolatría, empezó a mirar que el pueblo de Israel quería vivir como le daba la gana. Y Josué era el líder, el sucesor de Moisés. Entonces él les dice, pero si a ustedes parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, les dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Y esta hermosa invitación, amigo y hermano que me escucha, se la hago yo en esta mañana. ¿A quién va a servir usted ahora? Josué se enfrentaba a un grupo de personas indecisas en su fe y en su herencia cristiana. Amén. Ellos habían permitido, los israelitas, las influencias de otros pueblos que contaminaran su relación con Dios y empañaran su identidad tan única como un pueblo escogido por Dios. Y le voy a escoger esta oportunidad para ponerle un gran ejemplo que yo miro con mucha tristeza. La festividad de Halloween viene de lugares muy, muy lejanos, que no tienen nada que ver ni siquiera con Estados Unidos. Bueno, a causa de la migración quizás se trajeron esas costumbres. Pero ¿qué tiene que ver con México el celebrar el Halloween? Dígamelo. Quizás esta festividad se empezó haciendo un honor a los santos, entre comillas, ¿no? Porque una persona santa es una persona que vive apartada, lejos del pecado, una persona que se conserva en santidad para Dios, no una escultura que usted ve por ahí. Entonces, pero se fue corrompiendo esa tradición. Ahora, desafortunadamente, yo veo con mucho dolor los padres vistiendo de demonios, de monstruos, de momias, de un montón de cosas a los niños, sin siquiera tener la más mínima noción de qué significa esta tradición, por qué lo hacen, para quién, en honor a quién. Y este es un gran ejemplo de lo que veía Josué. Amén. Nosotros como cristianos, y voy a decir esto con mucho respeto, como gente con sentido común, deberíamos de evitarnos de cometer tantos errores. Nosotros sabemos que hay un solo Dios que se llama Jesucristo. Amarlo y respetarlo y apartarnos de las cosas que no tenemos conocimiento, que no sabemos, que no lo hagamos nada más llevándonos por la corriente. Pues es que la vecina o la tía o el pariente lo hace, yo también lo voy a hacer. Es que los niños lloran y ven las canastitas de dulces. No hay necesidad. No hay necesidad. Si usted supiera el trasfondo pagano y oscuro y pecaminoso que trae estas festividades, créame que no lo haría. Esta festividad, el fin más tremendo es ofender a Dios. Amén. Pues llegamos al último punto, número 3, hacer que prevalezca la honestidad, cueste lo que cueste. Es ser valiente y tener las agallas para decir la verdad, no importa cuán difícil sea. Ser íntegro, ser sincero, aun cuando hacer trampa pueda producirnos mejores resultados. Muchas veces he escuchado hasta de cristianos un dicho que dicen, es que el que no tranza no avanza. No, hermanos, hay que alejarnos. Esto no es de ser cristianos. Usted se imagina a Dios haciendo tranza, Jesús, ¿verdad que no? El Señor es un Dios íntegro, puro y santo. La Biblia tiene muchos ejemplos del buen carácter y de la forma de ser de Jesús. Así que nosotros debemos de tomar el ejemplo de Él y no del mundo.
Hay una historia en el libro de los Hechos, en Hechos 5, del 1 al 5 creo que está, donde en ese tiempo los apóstoles vendían sus propiedades y lo que tenían y lo juntaban y de ahí hacían actividades, comían, se repartían, ayudaban a los pobres, etcétera, etcétera. Y Ananías y Zafira vendieron una propiedad y quisieron engañar al apóstol Pedro. Y cuando fueron a entregar, según ellos, en lo que habían vendido la propiedad, ellos cayeron ahí muertos, el Señor los castigó. Entonces, el apóstol Pedro, antes de que murieran, les dice, quieren engañar al Espíritu Santo, Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces, de la misma forma, el Señor nos mira en todo lugar, de cada cosa, por más pequeña que sea, usted le va a dar cuentas a Dios. Encontramos un buen ejemplo de integridad en la vida del rey David. Quizás usted diga, ay no, si David cometió muchos pecados, no era un hombre perfecto, así es. Pero mire lo que decía el salmista Asaf. Escribió lo siguiente, y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Salmo 78, 72. Amén. El mismo Señor dijo que David tenía un corazón parecido o equivalente al corazón de Dios. Qué honor que el Señor se exprese así de algún siervo, ¿verdad? Entonces yo, querido amigo, en esta mañana le invito a que dejemos de vivir de la forma que nos da la gana, a que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y en nuestras decisiones. Yo le invito a que lea la Escritura, a que se informe cómo es Dios, cómo pensaba Jesús, cómo se conducía Jesús, para que usted lleve una vida buena, una vida transformada y no se deje de llevar por la corriente del mundo, por lo que hace todo el mundo para quedar bien. No lo haga, cambie. Yo le invito a hacer ese cambio, a sumergirse en el estudio de la Biblia y me despido con estas palabras. Amigo y hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Pues escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Esto transformará tu vida y te ayudará a tomar buenas decisiones. Bendiciones.